¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar en este amanecer informado, en esta oportunidad de encuentro con la noticia, pero sobre todo por encontrarnos con el doctor José Octavio Camelo Abedoy, quien es investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit y tiene doctorado en ello. Le agradezco mucho, José Octavio Camelo. ¿Cómo estás? Muchas Buenos días, gracias. muchas gracias por la invitación. Entonces, bueno, pues si me permite el auditorio, voy a leer un poco de su currículum. Pues él es investigador, colaborador de la Cátedra de la UNESCO en Sostenibilidad, es profesor investigador de la Universidad Académica de Economía de la propia universidad, conferencista en eventos internacionales, autor de varios libros, con sus capitulados de libros y artículos científicos, creador de las historias, un ciclo en la ciudad de Camelo, el concepto pericentro de Camelo, así como el modelo de cambio de concepción del individuo en el turismo. Es ex candidato a rector por la Universidad Autónoma de Nayarit en el periodo 2016-2022, ex integrante de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma, así como ex integrante de la propio sindicato SPAWA. Estamos hablando con una voz autorizada dentro de la institución de la universidad. Bueno, hemos tenido un poco de recorrido como estudiante, pero incluso antes de ser estudiante, pues mi padre es jubilado de la universidad, mucha gente lo sabe. Ajá. Entonces, desde niño he estado participando en los pasillos de la universidad, primeramente como niño, y bueno, ya en su momento en la etapa estudiantil, desde la prepa hasta la maestría, ¿verdad? Pasando por la licenciatura. Una de las maestrías, tengo dos maestrías, Ajá. y el doctorado, que también lo hice ya en la UNAM. En la gloriosa UNAM. La universidad tiene un valor muy característico, muy intrínseco, los nayaritas, por lo que consideran el alma mater, el patrimonio de los nayaritas. A lo largo de su historia, ¿quiénes han sido sus actores? ¿Cómo va esta universidad hasta llegar a los momentos actuales? Bueno, el surgimiento de la universidad, sin duda alguna, se lo debemos al doctor Julián Gascón, aquella jornada que denominó Camino de Plata hacia la Cultura, ¿verdad? Esta jornada que se llevó a cabo en el 67 del siglo pasado, en el 69 pues se funda la universidad, y entonces sin duda alguna un eje fundamental es el doctor Julián, Sí. que le reconocemos todos los universitarios su capacidad de iniciar una institución de esta envergadura, aun cuando pues, las condiciones a lo mejor no eran las más favorables para hacerlo, ¿no? Y entonces este camino de plata hacia la cultura nos genera un vínculo con la sociedad en los conflictos universitarios, pero también en sus aciertos, ¿verdad? También hay que reconocer que la universidad tiene grandes aciertos como nunca en la historia de Nayarit en términos académicos y científicos. Y bueno, tenemos nuestros conflictos, ¿no? Y luego, bueno, una etapa fundamental también es la formación de los sindicatos, ¿verdad? Un conflicto en su origen también muy complicado. Desde antes del Despaguán había otro sindicato, no recuerdo ahorita su nombre, antes del Cetuán había otro sindicato, ¿verdad? De ahí también surge el Suntuán. Y entonces, pero una etapa muy complicada fue la huelga de finales de los 70. Lograr la autonomía, porque inicialmente no fuimos autónomos, ¿verdad? En Eso el es importante 75, rescatar. claro, Bien. en el 75 se logra la autonomía por una coyuntura de cambio de gobierno, claro está, ¿verdad? En donde peligraba o se veía algún cierto inconveniente quien iba a asumir la gobernatura por su trayectoria en el 68, ¿verdad? Y entonces se logra la autonomía. En el 79 pues hay una huelga muy fuerte con un rector que bueno, yo digo que el hijo no tiene la culpa de lo que haya hecho el padre, pero que la historia no olvida lo que hizo el padre, pues, ¿verdad? Y entonces fue una etapa muy violenta de la universidad, los 70s, los 80s, mediados de los 80 fue muy violenta, también por las diferentes expresiones de estudiantes, que no era nada más la federación, era la Unidad Benito Juárez, luego el consejo universitario, ¿verdad? Y poco a poco hemos llegado a un proceso de estabilidad
o un proceso estabilizador político en donde, por un lado, se generan espacios homogéneos que nos permiten avanzar, pero por otro lado, en algún punto, esta homogenización del quehacer político parece que comienza a viciarse, ¿no? Queda la Federación de Estudiantes como única expresión de los estudiantes, queda el ESPAGUAM como única expresión de los docentes, queda el CETUAM, si bien no como única expresión porque el CETUAM nunca ha desaparecido, pero sí como la dominante, así, el sindicato dominante, ¿no? Extremadamente dominante, ¿no? en ese sector. Después surge el STUAN, ya pasados los años, pero a pesar de que, bueno, ha tenido diferentes etapas el STUAN, pues no ha logrado tener un papel primordial en el desempeño de la institución. Y de tal manera que yo digo, a pesar de que yo participé en la FEGUAN, yo participé en la FEGUAN varios años, en mi época de estudiante, participé en el ESPAGUAN varios años, muchos años, en mi época ya de docente, ¿verdad? Pero aún con ello yo insisto en que hace falta replantearnos nuestro sistema político universitario. Creo que muchos de los problemas de los que padecemos actualmente es derivado de las formas de hegemonía política que se establecen en nuestra institución. Lo que en algún momento fue como la etapa estabilizadora que nos permitió avanzar a pasos agigantados en el quehacer académico y científico, en un punto se ha agotado ese modelo, ¿verdad? Y necesitamos... Ya han pasado los años, las circunstancias y los momentos entonces son distintos, como ya no es aquella universidad de aquellas demandas. Bueno, en términos políticos digo que se ha agotado el modelo político de la universidad, ¿verdad? Entonces necesitamos transitar otro modelo en donde nos permita, si bien no llegar a la descomposición política tan violenta que se vivió en los 70s y principios de los 80s, que sí permita democratizar el poder. Yo he insistido desde cuando estaba participando como candidato a rector, insistía yo en la reforma política universitaria. Reforma política. Reforma, ¿verdad?, política universitaria, sí, que le dé viabilidad. Que nos permita la democratización del poder, ¿verdad? Porque el poder universitario de los actores principales de la universidad... ¿Cuáles son? Se transforma... Es mucho interés para la sociedad el poderle decir, estos son los que realmente mandan en la universidad. Bueno, te contesto nada más, déjame terminar la idea. ¿Sí? Entonces, estos poderes de decisión de la universidad se transforman después en directrices de la institución, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo creo que esto debemos de romperlo, es decir, transitamos del poder político a espacios de dirección en la institución. Yo estoy totalmente en desacuerdo en ese esquema. Es ahí donde yo digo que yo creo que ya el modelo político de la universidad se ha agotado y necesita reconocerlo tanto la FEGUAN, tanto el rector como el CETUAN y el ESPAGUAN, ¿verdad? Mientras ellos no reconozcan que ese modelo está agotado y no quieran soltar sus cuotas de poder, muy difícilmente vamos a lograr transitar por la vía pacífica, por la vía democrática, ¿verdad?, a un modelo distinto. ¿Y cuáles son los actores? Yo no quisiera decir mandan. Yo creo que es una palabra muy fuerte, porque en la universidad no todos estamos que Luis Manuel me diga qué hacer, ni Aarón me diga qué hacer, ¿verdad? Es decir, yo creo que la libertad de pensamiento y la libertad de reflexión no tienen que estar supeditadas a los actores que sí tienen un espacio de decisión dentro de la institución. Es correcto. Entonces yo no quisiera utilizar la palabra mandan. Pero sin duda alguna hay 4 actores que sí toman su opinión y su acción política, son de peso como para dirigir el rumbo de la institución. Son los 4 actores que acabo de mencionar, ¿no? Bien. O por lo menos las 4 instituciones, más que actores, porque los actores podrán cambiar, pero quienes llegan
continúan en ese modelo, ¿no? Exacto. Entonces, más bien son las 4 instituciones, o instituciones, si lo quieren llamar así, que generan los consensos. Y todo se remite al Consejo General Universitario. Al final del día, todo va ahí. Así es, que es el máximo órgano de decisión de la universidad. Pero las expresiones políticas que menciono se ven representadas al interior del Consejo General Universitario. Uh-huh. ¿Estas decisiones son suficientes para el momento actual de la Universidad Autónoma? Bueno, mira, la universidad está en un momento de crisis, y no me refiero a crisis financiera, que eso ya es más que evidente, ¿no? Lo que yo estoy mencionando como una forma de agotamiento del modelo de dominación universitario, lo estoy mencionando claramente como una posible analogía a una crisis política universitaria, ¿verdad? Que es superior incluso a la financiera, ¿eh? Bueno, es que ahorita yo creo que una alimenta a la otra, pues. Ajá. ¿Verdad? O sea, no los podemos ver como separadas. Bien. Yo creo que una alimenta a la otra. Y donde yo sí quiero rescatar, donde considero que no hay crisis, porque todo indica que, al contrario, más que crisis, hay avances importantes, es en el campo académico y en el campo científico. Yo creo que allí la universidad transita por una etapa inédita en la historia de la institución, en donde nos ha permitido tener espacios académicos y científicos con una calidad que nunca en la historia habíamos logrado tener. No nada más la universidad, yo creo que Nayarit en su conjunto. Yo estoy cierto de que hay investigadores de un extraordinario valor en la Universidad Autónoma de Nayarit. Hay hombres y mujeres haciendo situaciones interesantes, pero que sin embargo no tienen un replique especial en nuestra comunidad. No se da a conocer el trabajo de estas personas, en el cual tienen un extraordinario valor, pero quizá porque no están conectados a la vía rectoral y por X razones, pero yo estoy... En términos particulares, vemos investigadores e investigadoras que se han esforzado por incrementar su nivel académico, su nivel científico, y que la producción científica que generan pues comienza a estar en las revistas de alto impacto. Efectivamente, también yo considero que en términos institucionales no se ha tomado una política de difusión de estos logros, ¿verdad? Y aquí yo quisiera hacer hincapié. Yo creo que la política de difusión que se debe implementar, o se está, por lo menos últimamente he visto algunas presentaciones en la página oficial de la universidad en donde dicen que tal persona logró cierto reconocimiento del SNI o del PRODE. Eso es parte de la difusión. No lo es todo, pero bueno, por algo se empieza. Pero ahí creo que incluso esa política de difusión debe de ser más allá de cualquier postura política del investigador, ¿verdad? Creo que se debe dar difusión a todos los investigadores y todas las investigadoras que tengan los logros y los méritos para ello, independientemente de si su postura política al interior de la institución pueda ser no alineada a las políticas institucionales. Al final de cuentas es la libre cátedra, la libre manifestación. Claro. Es la universidad, la universalidad de ideas, de pensamientos, de creencias, ¿no? Sí, la universidad es un conjunto de actores, de personas, desde estudiantes hasta los investigadores, los funcionarios, que efectivamente sí hay cierta diversidad de ideas y hay quienes defienden esa libertad, ¿verdad? Y bueno, sería el colmo que en una institución como esta pues no existiera la diversidad, que todos estuviéramos así como estandarizados. Es imposible. Hablando de esta crisis política que nos conlleva a la financiera, ¿por qué está tan descuidado? ¿Por qué hay un desaseo de la universidad en su carácter político y en su carácter financiero? ¿Por qué hoy la universidad es ejemplo de una crisis técnica financiera? Es ejemplo
de una bancarrota política, y por qué la universidad la han convertido, esta alma mater, este orgullo de los nayaritas, la han convertido al actual rector Ignacio Peña, la lleva por senderos inimaginables hacia una solución correcta. Uh-huh. Bueno, es compleja la pregunta y por lo tanto no habría respuesta sencilla, ¿verdad? En sus inicios, por la forma en que inició, pues es obvio que existían problemas financieros, ¿no? No existió con el apoyo, surgió con mucha voluntad por parte del gobernador del estado de aquel entonces, pero no surgió con el apoyo del federal, pues, para que se instalara con todos los requerimientos. Entonces, en esos principios, en los 70s, era muy común que se incumpliera el pago a los docentes, bastante común. De hecho, para el 82 se seguía presentando esta condición, ¿verdad? Se haya llevado el dinero en costales. Eso es un mal favor que nos hicieron hace algunos meses atrás, ¿verdad? De desprestigiar a la universidad de esa manera. Claro, no tenía tampoco por qué la administración anterior hacer esos movimientos de 300 y tantos millones. 323 millones de pesos, sí, y sin responsables, ¿verdad? Pero luego depositados a particulares. Que también pues, uno no termina de entender como un préstamo tan grande de un particular, pues, ¿verdad? Pero entonces fue un préstamo de 300 y tantos millones y fue un pago del préstamo y presumiblemente más una cantidad de intereses. Que es lo que se regresa, ¿verdad? Aquí, digo, en términos de técnicos, contables y financieros, pues queda más o menos claro. Lo que no queda claro es la forma en cómo se consiguió ese préstamo. Y la forma en cómo se pagó ese préstamo, ¿verdad? No queda claro eso. Y eso nos llevaría a meternos a terrenos en donde yo no quisiera entrar porque me faltaría información. Y aparte de que yo no soy investigador policíaco como para andar haciendo eso, ¿no? Entonces, eso ya le corresponderá a la fiscalía, ¿verdad? De investigar esta parte. No me corresponde a mí como un investigador científico hacerlo. Pero, o sea, no, a donde yo quiero llegar con esto que estoy explicando, que no es que se hayan agarrado los costales de billetes, se los hayan llevado y ya, desaparecieron, ¿no? No, recordemos que este préstamo se da a inicios de 2015. Recordemos que en diciembre de 2014 se nos incumplió en el pago de quincenas y aguinaldos y un grupo de maestros salimos a las calles, tomamos el bulevar, ¿verdad? Hicimos unas marchas. Y entonces se nos pagó hasta enero de 2015. Entonces, un poco coinciden las fechas, digo. Yo estoy en desacuerdo, o por lo menos en términos como profesor estoy en desacuerdo las maneras en cómo se consiguió y se pagó este préstamo. A mí se me hace totalmente poco claro, pues, ¿verdad? Y es un tema, lo dejo hasta allí, hasta poco claro. Ya no entro más porque no quisiera entrar porque no tengo información y aparte no es mi función, ¿verdad? Y entonces allí ya fue como se abre el telón y decirnos que hay una crisis financiera, ¿verdad? Obviamente esa crisis no se construyó en 6 años, no, es un proceso de construcción. Una crisis de esta magnitud son graduales, ¿no? Sí, o sea, tenemos un déficit, un déficit de bueno, año con año son algo así como 500 y tantos millones lo que le falta para pagar las 4 quincenas que faltan y las prestaciones, ¿verdad? Y las deudas de corto plazo. Con 300 y tantos millones para esta coyuntura que estamos viviendo, creo que cubre la nómina y las prestaciones. 350 millones, si mal no recuerdo. Pero nuestra deuda total es de más de alrededor de 1.400 millones, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una deuda descomunal. Yo creo que ahí hubo irresponsabilidad tanto de los actores que yo te digo que tienen un factor de decisión importante en la institución, ¿verdad? De los que hubieran estado en su momento histórico de construcción de
de esta bancarrota técnica, sin duda alguna tuvieron que ver, porque no puede ser que no hayan estado enterados, que hayan totalmente ausentes de lo que estaba pasando, ¿verdad? Y por otro lado, sin duda alguna, pues la forma de administración de las autoridades de su momento histórico, que pues no administraron correctamente, no previeron lo que podía pasar con cierta acción financiera que en ese momento pudieron haber aprobado, etcétera, ¿no? De tal manera que es una construcción que pues ahora nos pone al borde del colapso financiero, ¿verdad? Y pues yo quisiera comentar también que la universidad no se va a acabar. O sea, tenemos una deuda gigantesca, tenemos problemas gigantescos, pero aún con ello estoy convencido de que la universidad no se va a acabar. Porque la apuesta es de que siempre la van a estar rescatando. No, no es en términos de un rescate irresponsable, ¿verdad? Si ahorita estamos en este problema es porque no nos han ayudado, ¿verdad? O sea, claramente. No se va a acabar porque tiene factores sociales o impactos sociales de la mayor envergadura que uno se puede imaginar, por un lado. Pero por otro lado, porque la universidad depende prácticamente del presupuesto federal, ¿verdad? El gobierno del estado, a pesar de que somos una universidad estatal, aporta el 13% del presupuesto total anual de la institución. Entonces yo creo que es momento también, pues con todos los problemas financieros que también tiene el estado, pues de que también el estado le aporte a la institución, y por lo menos que se empareje a la media nacional de aportación de los demás estados hacia sus universidades estatales, que es del 30%, 33%. Hay algunos casos muy excepcionales en donde la aportación del estado hacia su universidad es del 50%, ¿verdad? Entonces yo creo que si el estado comienza a aportar con el objetivo de lograr la media nacional, eso nos puede dar un margen ya de respiro financiero. Pero por otro lado, tenemos que entrarle al tema interno de la institución. Es lo que me llama mucho la atención. O sea, los gobiernos podrían estar rescatando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Asociación Nacional de Universidades, la Secretaría de Educación Pública. Podría haber una posibilidad de que el gobierno del estado tuviera una mayor contribución económica con la Universidad Autónoma de Nayarit, pero al final del día a mí me llama mucho la atención de que la transparencia, de que la opacidad gana terreno, es decir, que los grandes vicios y que los grandes lastres de la universidad no termina por resolverlos. Claro, te contesto, y esto me permite ahondar en por qué digo que es una crisis política manifestada en forma de crisis financiera, ¿verdad? Efectivamente, si el gobierno del estado nos incrementa la aportación a lo que la media nacional nos indica, y supongamos también que los vicios y excesos que se han generado al interior de la universidad han sido un factor político transitado en forma de manifestación económica y manifestación de prerrogativas y de un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, realmente lo que nos ha llevado a esta crisis financiera es la forma de la crisis financiera. El fondo es el agotamiento de la institución. Estoy totalmente en contra, ¿verdad? Yo estoy en contra de que 4 personas se junten, ¿verdad? Y entre ellos 4 hagan cuentas alegres y digan, por aquí le vamos a dar, ¿verdad? Yo ocupo más plazas, yo ocupo, pues no sé, tantas prestaciones que en ninguna parte de las funciones sustantivas de la institución están y que son un egreso importante. Aquí yo quiero mencionar también algo muy que a mí me nace porque ha sido mi postura histórica. Yo no estoy en contra de que los trabajadores de la universidad, los trabajadores de Nayarit, los trabajadores de México y los trabajadores del mundo tengamos un ingreso digno, que nos permita una vida digna. No estoy en contra de eso. Yo creo
que es necesario y que la clase trabajadora mundial deberíamos de estar aspirando a eso. Pero sí estoy en contra de los excesos y de las simulaciones. Y es allí donde creo que la institución y este modelo político universitario que te comento se ha visto más reflejado en excesos y simulaciones. Tenemos que erradicar ese modelo para ir erradicando los excesos y las simulaciones, ¿verdad? Y bueno, en estos excesos y simulaciones, históricamente, desde el proceso estabilizador que yo mencionaba, ¿verdad? Pues tienen que estar necesariamente en mayor o menor grado, según el periodo histórico, pues los 4 actores mencionados. El rector en su momento, de reflexión. Y bueno, yo espero también que ellos lo comprendan. No es que ahora reniegue de las filas de donde yo salí, en ningún momento reniego, pero creo que también de esas filas de donde yo salí, de donde yo transité en algún momento, deben evolucionar también, de acuerdo a las circunstancias de nuestro momento histórico. Es decir, no podemos seguir con posturas del pasado cuando las condiciones del presente hacen insostenible esas posturas del pasado. A mí me llama mucho la atención, maestro Octavio Camilo, ¿qué va a pasar con la universidad? ¿Qué va a pasar con la relación laboral? ¿Qué va a pasar con el estudiantado? ¿Qué va a pasar con toda esta universidad cuando no da a conocer la situación financiera real? Cuando no dice, estamos atacando estos parámetros porque ya son indicativos que la Secretaría de Educación Pública nos está pidiendo. Nos está pidiendo revisar nuestras nóminas de académicos, nos está pidiendo, nada más hace una suma, hace un gran total, necesitamos esto, pero a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, le vamos a estar pagando a una persona, quizá, que no tenga una carga horaria de los señalamientos continuos que tiene, y ahí los vemos, y los vemos cobrando, y los vemos teniendo, y los vemos de funcionarios, y los vemos que no les importa en lo más mínimo la ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Nayarit. Es decir, ¿qué va a pasar si no existe este préstamo? Por ejemplo. Uh-huh. Bueno, mira, sí son 550 millones los que se requiere. Ajá. 350 son para nómina y prestaciones de fin de año. El resto es para compromisos de financieros de corto plazo. Y entre ellos también está pues los abonos que se le tienen que entregar pues a las instituciones federales, ¿verdad? Como al SAT, ¿verdad? Al Infonavit, al INSS, y que tenemos grandes deudas allí, ¿no? Entonces, más o menos está esquematizado así en esos términos, aparte de la deuda que se tiene con una institución financiera, ¿verdad? Que también hay que estar abonando mensualmente, creo, 11 millones, si mal no recuerdo el dato. Uh-huh. Y bueno, todo eso sumado, pues ahí ya nos llegan los 550 millones, uh-huh. ¿Verdad? Y pues lo que va a pasar es que si no se consigue esa cantidad, pues es simplemente un incumplimiento de los pagos. Y cuando se llega al incumplimiento de los pagos, lo correcto es hacer pues una declaración, pues ya sea de quiebra técnica o de ese índole, ¿no? Digo, porque no va a desaparecer la institución no es de nosotros, es una institución del Estado. Entonces, cualquier institución privada se declara en quiebra, desaparece. Nosotros no podemos hacerlo, por eso es el término técnico, ¿verdad? Sí. Aguas, realmente no pudiera yo contestarte esa pregunta, porque pudiéramos movilizarnos, sí, pudiera haber una movilización de los 550 millones de pesos, pues tendrían que venir del gobierno federal. El gobierno estatal no tiene pues esa cantidad de solvencia para poder decir que sea el gobierno estatal. Pudiera generarse otro préstamo que nos metería o nos hundiría más en una crisis en el mediano plazo, ¿verdad? Si se consiguiera algún préstamo por alguna institución financiera.
se pudiera conseguir eventualmente también adelanto el presupuesto 2018 y que nuevamente en 2018 tendríamos el mismo problema. Pero un contador en sus inicios habla, si hay deficiencias, ¿ya? Habla de revisar, ¿no? Sí, es ahí donde yo tengo o por lo menos tenemos divergencias en la forma de construcción de la solución ante esta coyuntura. Una parte nosotros, el trabajador, y la otra parte se supone, en teoría, que la pone la institución. Uh-huh. Pero no es un capricho del trabajador. Es porque la pérdida del poder adquisitivo del salario del trabajador universitario ha sido muy marcada. Y entonces llegamos ahora y entonces ahora nos quieren echar la culpa de que por eso está en bancarrota la universidad. No, es mentira, ¿verdad? No es así. Entonces, en donde considero, de acuerdo a las nóminas que se publicaron cuando el contador Juan López las publicó, porque también las publicó, y donde detecté yo, pues no uno ni dos, un montonal de gente que ni trabaja y cobra en Aguán, ¿verdad? Vayan a la dirección de deportes de la universidad, la Secretaría de Finanzas de la universidad, el Complex de la universidad. En el caso de leyes, ahí está muy rara la situación, ¿verdad? Van un ratito y cobran tiempo completo. Vayan a medicina, es un escándalo la nómina de medicina, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no van allí a esos lugares? Vinculación, porque dicen que detrás de un gran aviador hay un gran padrino. Si no es que él es mismo es el padrino, pues, ¿eh? Y con esto me refiero a que pueden ser actores con un peso específico dentro del quehacer del Estado. Yo creo que la universidad debe armarse de valor. Y espero con esto no me vayan a después a ver como un enemigo, ¿verdad? Porque los medios también suelen ser incisivos cuando uno se los echa de enemigos. Es que estamos hablando del análisis de la propia universidad. Claro, ¿verdad? Los medios también deben de entender que la universidad ya no está en condiciones de seguirles pagando esos famosos convenios, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que si las logramos sanear en ese sentido, pues a lo mejor saldríamos de la crisis, se volvería sostenible en las finanzas, tendría finanzas sostenibles y entonces tendríamos universidad sin problemas para muchos años más. Que nos dieran la oportunidad, pues, de que la institución pudiera tener esta sostenibilidad financiera para seguir creciendo en términos académicos. Quiero mencionar algo que tampoco escapa de este análisis, que no, todos sabemos que Fugio ha sido un luchador incansable de los espacios educativos y del asunto del transporte. Uh-huh. Y bueno, se suscitó un conato de bronca allí, ¿no? De pleito. Ahí en la explanada. En la explanada, sí. Uh-huh. Entonces, ha sido una necesidad social también la que ha llevado a la universidad en esa tensión hacia la sociedad a crecer muchas veces sin el sustento financiero. Porque luego ya en la federación no son blanditos. Lo que menos tienen es ser blanditos, como para estar autorizando plazas para que la universidad pueda satisfacer la cantidad de demanda que tiene por parte de la sociedad. Bueno, hay un histórico que la universidad no alberga a todos los la demanda estructural y social de Nayarit, pero a mí me llama a la altura de las circunstancias. Queremos ver una universidad de la cual egresan, tienen una carrera de contaduría, cuando no es posible los rectores. Es decir, no ignoran el problema. El propio maestro Ignacio Peña, pues fue funcionario del anterior rector. Y varios de los que actualmente están en rectoría, el de finanzas, el secretario general, es decir, forman parte, pues, de esta voluntad histórica rectoral por llevar estos caminos, estos senderos. Por lo otro, a mí, digo, para salirnos un poquito de la universidad, claro. Porque ya le dimos mucho, pues del quehacer académico que desarrollo y llevo a cabo, y tengo la experiencia de otros países en donde los países buscan personas que, si bien deben de tener una formación política, porque pues es un espacio político, pero también buscan que empate con una formación académica.
rigurosa. Eso lo he visto muy marcado, por ejemplo, en España, en Perú. En Perú, fíjate, a pesar de que está en sur y que nosotros nos creemos más cercanos al norte. Más al norte. ¿Verdad? También lo propician, lo generan, pero no lo veo muy claramente en el caso de México. Digo, si hay espacios donde sin duda alguna, los espacios económicos, por ejemplo, del gobierno federal, a pesar de que yo no comparta la formación técnica e ideológica de quienes ocupan esos espacios, pero los espacios económicos son muy bien cuidados en la formación profesional. Carsten Mead, Videragay incluso, ¿verdad? Pero otros espacios no es tanto así. Yo digo que deben de ser todos los espacios. Y en el caso de Nayarit, pues no sé qué pase, pero realmente Nayarit no ha destacado por tener ese perfil, pues, ¿verdad? Y analicemos los gobernantes que gusten, con excepción posiblemente del doctor Julián, que él sí buscó perfiles, invitó personas que incluso ya no radicaban en Nayarit para formar su gabinete. Más allá de la amistad. Sí. Se fue por las capacidades. Sí, ¿verdad? Pero no es el común, el común en Nayarit. Yo creo que debemos de transitar a ese escenario, ¿no? En la medida en que los gobernantes tengan esta visión, pues habrá espacios que tendrían que ser muy bien cuidados en términos del perfil profesional de a quien inviten a participar allí. Entonces, digo, no estoy cerrado, tampoco estuve en condiciones de participar ahora que se abrió la convocatoria para un conjunto de espacios de la administración pública. No estuve en condiciones de participar realmente, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. Uno, creo que no veo mal yo que en cierta medida se abran estos espacios para que a la sociedad en general participe, pero en términos de la ocupación de tu servidor, estuve saturado y entonces no me di tiempo de atender las fechas. Posiblemente sí me hubiera dado tiempo de atender una invitación personalizada, ¿verdad? Pero no atender una convocatoria así como... Tan. Sí, no, yo creo que se construyen las condiciones y digo, alguna invitación sí la pudiera atender eventualmente, ¿no? Correcto, no, me queda claro. Bien, maestro José Octavio Camelo, la universidad sí tiene futuro entonces. Yo creo que la universidad tiene futuro, y yo creo que lo estamos construyendo más sólidamente en términos académicos y científicos. No tengo duda, ni la menor duda, de que esta crisis, yo le llamo en dos momentos, y cortar todos esos lazos que empantanan el avance de la institución. La institución no tiene por qué estar sujeta por nadie, más que por la razón, la ciencia y el avance científico. La razón, la ciencia y el avance científico es lo que debe preponderar al interior de la Universidad Autónoma de Nayarit. Le agradezco mucho de veras esta oportunidad. Nos aventamos una hora casi intermitente, pero la universidad da para mucho y le agradezco mucho la oportunidad, uno, que esté presente, y dos, el que podamos atender y estar platicando en diversos foros un poco más adelante. No, con todo gusto, yo te agradezco la invitación. Son temas siempre apasionantes que no tenemos por qué darles la vuelta. Yo creo que la misma pasión del tema invita a tocarlos abiertamente y tiene que ser así. Si no los tocamos abiertamente, pues entonces vamos a seguir como en un sueño en donde todo está bonito. Pues le agradezco mucho. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra entrevista del día de hoy, de esta parte noticiosa de Amanecer Informado, en donde hablamos sobre esta universidad, sobre la universidad que muchas de las veces la vemos superficial, que muchas de las veces no tocamos los grandes temas porque lo vemos desde afuera. Y tenemos que dialogar con los actores, con los que están viviendo la academia, con los que están viviendo la administración rectoral. Por ello, la invitación a que vengan los